Cafés y hornos GE Profile. Estilo para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy hacemos cocina de postres. Fabricar esas pequeñas porciones, las salsas que lo van a acompañar y la guarnición, tiene muchas veces muchísimo trabajo respecto a hacer una simple torta o un budín. Pero después cuanto más lucen cuando están emplatadas y cuando nosotros tenemos ese equilibrio entre colores, sabores y texturas que tanto sirven para culminar agradablemente una mesa de amigos. En el día de hoy lo que vamos a realizar tiene notas todas de la cocina norteamericana. Vamos a realizar un merengue con una harina de macadamias, un cremoso de chocolate aromatizado con el whisky bourbon y después una compota de unos quinotos o kumquat para después ensamblar todo eso en un postre que dimos en llamar Choco Mac Bourbon, haciendo un poco uso de todas esas denominaciones. Por un lado tenemos entonces un merengue, tenemos un cremoso de chocolate y tenemos una compota. Vamos a comenzar con lo que sería la parte de masa. Para este merengue vamos a poner, como todo merengue saben, es el resultado de batir claras con azúcar y después incorporarle otra vez azúcar. En este caso nosotros vamos a colocar claras en el bol de la batidora y las vamos a colocar y empezar a batir. No a velocidad máxima, al principio siempre hablamos de batir a una velocidad media, hasta que la preparación empieza a formar una primera espuma. Una vez que nosotros tenemos una primera espuma blanca, en este caso que vamos a tener para este merengue, le vamos a agregar una sal, un polvo blanco llamado cremor tártaro, que no es ni más ni menos que una sal del ácido tartárico, así que sería un tartrato ácido de potasio. Una vez que la preparación empieza a montar, agregamos ese cremor tártaro. Y cuando todo esto ya esté hecho prácticamente unas claras hacia a nieve, vamos a incorporar azúcar común en forma de lluvia. Y ahí lo dejamos a una velocidad media batiendo un tiempo. ¿Qué es lo que tenemos después? Como otros ingredientes, azúcar impalpable y harina. El azúcar impalpable o azúcar glass o azúcar en polvo lo vamos a tamizar porque va a ser un poco como el sostén seco de esta preparación. Y al margen de eso también vamos a agregar una harina de nueces de macadamia. Las nueces de macadamia son esas nueces bien esféricas, súper redondeadas que tenemos ahí en el plato delante para que ustedes los vean, las procesan y después, si pueden, las tamizan por este tamiz tan fino. No va a pasar, por eso las dejo aparte y después las vamos a mezclar acá. Estas nueces de macadamia son originarias de Australia, se conocen prácticamente desde fines del 1700, donde en una de tantas expediciones a Australia, los botánicos encuentran un árbol de la familia de las proteáceas que daban unas nueces y entonces la llaman, gracias al director llamado John McAdam, como Macadamian Nuts, como las nueces de macadam, y así quedó el nombre. Se las pueden conseguir, generalmente vienen envasadas al vacío, ya peladas, así que las pueden trabajar de esa manera. A esto le falta todavía un poco de batido, entonces mientras tanto voy a ir adelantando algunas cosas. Por un lado, tengo que hacer una compota, para lo cual necesito reducir jugo de naranjas con azúcar. Entonces vamos a colocar jugo de naranjas y azúcar y lo vamos a dejar calentando hasta que eso reduzca. Tienen que tener cuidado de que no rebalse, porque muchas veces el jugo de naranjas va a lograr una espuma que después puede irse por encima del recipiente. Y después, para la crema de chocolate, necesito calentar crema de leche. Entonces la crema de leche la voy a dejar acá para que vaya a un fuego mínimo, para que vaya calentando. El mismo cuidado, tengan en cuenta de que no
rebalsen. Vamos a dejarlo ahí y nos volvemos al merengue. Merengue, le vamos a dar un último batido rápido. Vamos a buscar un bols para unirlo y entonces ya lo podemos directamente sacar. Tenemos que lograr que el batido esté espumoso y que realmente esté sostenido, pero que no se corte, es decir, que no se sobrebata, porque de otras formas nosotros lo que vamos a encontrar es un batido totalmente cortado. En cambio así todavía está bien. Es muy importante darle ese tiempo de batido y mantenerlo ahí. ¿Ven? Está claro y este batido no tiene más de 3 o 4 cucharadas de azúcar, entonces es importante eso. Vamos a incorporar en 2 veces los secos, recuerden que eran azúcar impalpable, harina y el polvo de nueces de macadamia, y entonces vamos a ir mezclando con movimiento envolvente. Si no consiguen nueces de macadamia, lo mismo pueden hacer con un polvo de avellanas o de almendras, sin la parte oscura, directamente de esa manera la van a poder lograr. Integramos en forma envolvente y después tenemos que tener listo un recipiente donde vamos a cocinar la masa. El molde puede ser del tamaño que ustedes decidan, puede ser de 20 por 30, puede ser de 25 por 25, puede ser algún molde de 24 centímetros de diámetro. Yo en este caso lo que tengo es un molde cuadrado, levemente évasé, de 24 centímetros de lado. Entonces, papel manteca enmantecado en la base, lo que hacemos es agregar la masa. Recuerden que es un merengue, con lo cual no tienen que sobretrabajarlo mucho, porque si no, la preparación se va a convertir en un licuado prácticamente, y yo lo que busco es que esto sea un producto aireado. Con una espátula pasamos para alisar y lo vamos a llevar al horno. Recuerden, el horno siempre tiene que estar precalentado antes de que la masa entre a la cocción. Una vez que está listo, tenemos que darle un golpe seco para que la preparación realmente llegue bien a la base. Vamos a apagar la crema, que ya está, y llevamos a horno. Horno 170 grados, es decir, un poco más bajo que para cocinar un genoise, 170 grados, y ahí lo vamos a dejar unos 20 o 25 minutos. A estas preparaciones, si quieren, las pueden espolvorear con azúcar impalpable por la superficie o directamente cocerlas de esta manera. Nosotros, como la necesitamos para un postre que después lleva una crema por encima, no nos va a hacer diferencia el hecho de agregársela o no. Estamos 20-25 minutos, una vez que termina la cocción, lo enfrían para poder utilizarlo. Es una preparación muy clásica. Vamos entonces a la crema de chocolate. Esto vamos a dejarlo a un costado y vamos a trabajar con la crema de chocolate. Voy a buscar un bol. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, tenemos chocolate semi amargo y chocolate con leche. Vamos a tener la mezcla de ambos porque eso nos va a dar, por un lado, la parte amarga y bien punzante del sabor del semi amargo, junto con la cremosidad y lo untuoso que tiene el chocolate con leche. Entonces tenemos que tener de los dos productos juntos. Si no consiguen algunos, eliminen el con leche, pero el chocolate semi amargo es el que le va a dar el carácter realmente a la preparación. Y por otro lado tenemos, ¿qué vamos a tener acá? Yemas y azúcar que vamos a combinar con un poco de leche hasta formar una crema inglesa rápida dentro de un bol. Entonces tenemos acá las 3 yemas, azúcar y algo de leche para unirlo y después llevarlo rápidamente sobre fuego, sobre la crema, para que esto caliente. La crema, recuerden que recién la acababa de apagar, entonces esto va a tener calor. Volcamos todo y tenemos que tener el chocolate bien cerca para poder volcar enseguida esta preparación caliente. Fíjense que esto ya está casi hirviendo, con lo cual ingresan las yemas y prácticamente la crema va a estar terminada de hacer. Entonces, si se animan, lo hacen sobre fuego directo. Si no, lo pueden hacer, por supuesto, en baño de María, que les va a demorar un poquitito más.
volcamos antes de que se corte. Recuerden que es una preparación de yemas, entonces yemas, azúcar podrían enseguida cortarse. Tenemos acá, dejamos en reposo unos segundos porque entonces el calor de la crema inglesa, por supuesto que le va a fundir el chocolate y después, una vez que esté todo fundido, lo vamos a aromatizar con el bourbon. El bourbon es un clásico bebida del tipo de los whiskies, que es del condado de Bourbon en Kentucky, que fue un producto que se hizo a partir de la molienda de los granos de maíz. Los granos de maíz muchas veces molidos, después se dejan en parte que se hace como una fermentación para que se forme como un sour mash, es decir, como un puré más ácido de ese maíz, y a partir de ahí se saca un whisky que en más de 17, 18 destilerías en la zona de Kentucky se lo consigue. Entonces es un whisky que tiene muchísimo aroma y que tiene muchísimas propiedades que hacen que combine muy bien con el chocolate. Si bien es una bebida que se utiliza normalmente para comer, después de comer o para un aperitivo, a mí me ha ocurrido de pronto en un viaje a Gerona, Barcelona, de tener en el medio de un menú de degustación que sirvieran un bourbon rebajado con agua fría. Y yo dije para mis adentros, mein Gott, esos españoles no solo modifican la comida, sino también el maridaje. Pero resulta que el bourbon, al rebajarlo con agua fría, tenía como descriptor un aroma a coco que era increíble en la combinación que resultaba con el plato que en ese momento tenía delante de mis ojos y de mi paladar. Entonces realmente se podía utilizar tanto para una preparación salada o dulce como la que estamos haciendo, o como maridaje para una comida. Bien elegido, es una bebida que lo pueden utilizar de muchas formas. Una vez que nosotros tengamos este cremoso así unido, le vamos a agregar el bourbon. Ahí. Si no consiguen bourbon, algún whisky, nosotros los clásicos de otro tipo, o un cognac o un rum. Esto que ahora es líquido, no se olviden que no deja de ser crema, yemas, azúcar y chocolate. Entonces eso en la heladera, por supuesto que va a enfriar, y así entonces nosotros vamos a tener una crema que, puesta en una manga, nos va a servir perfectamente para guarnición. Vamos entonces a lo que vamos a utilizar como guarnición. Teníamos jugo de naranjas y azúcar que fuimos haciendo reducir de a poco dentro de una cacerolita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a cocinar unos quinotos o kumquat, que es una variedad de cítrico muy chiquitita que vamos a tener. En el caso de no tenerlos frescos, como en este caso, que son desecados, como las ciruelas pasas, los vamos a hidratar un poco en agua y después los vamos a agregar a la preparación. Entonces estos ya no necesitan tanta cocción como los demás. Tenemos por otro lado almidón de maíz y el jarabe de granadina, el clásico, ese jarabe de granadina que se utiliza tanto para las bebidas del verano, ¿no es cierto?, con soda o con algún otro tipo de diluyente. Yo me acuerdo que en mi familia lo tomaban junto con la cerveza. A la cerveza le agregaban gotas de granadina y creo que a la cerveza le agregaban todo, ¿no? Naranja, granadina, hasta vino tinto. Pero los alemanotes toman así un poco todas esas bebidas y les parece que la cerveza combina con todo. Bueno, la granadina era uno de ellos, es un jarabe colorado. Entonces con eso vamos a desleír el almidón de maíz y poco a poco lo vamos agregando dentro de la preparación de este jarabe reducido de jugo de naranjas y azúcar. Vamos a cocinar un poco, porque lógicamente el almidón de maíz, ustedes saben que cuando llega casi al punto de ebullición, empieza a tomar, empieza como a hacer más densa la preparación. Y al llegar al hervor es el punto máximo de densidad. Después, a partir de ahí, no tiene demasiado punto extra. Tenemos los quinotos, que los vamos a agregar cuando la preparación espese. Fíjense el color, que les dio un color muy naranja. En el caso de los quinotos, cuando consiguen los de las variedades naranjas, que son los más comunes.
va a combinar muy bien. Estos quinotos amarillos son originarios de China, por eso tenemos una coloración que por ahí no nos es tan familiar. Los vamos a cocinar un poquito hasta que queden tiernos y después le vamos a agregar un licor de naranjas o un licor de mandarinas sobre el final y unas gotas de bitter angostura. El bitter angostura es un clásico bitter o una bebida amarga con la cual se hace un trago muy clásico llamado old fashioned, ¿no? O a la vieja usanza o al viejo estilo, que fue creado por un bartender en 1880 en el Pendennis Club de la ciudad de Louisville, en Kentucky justamente. Y a partir de ahí, el estilo Old Fashioned siempre se utilizó para cualquier bebida alcohólica del estilo, estos destilados como los whiskies o los bourbon, que tengan el agregado de la angostura. Entonces, a esa preparación siempre se le denomina Old Fashioned. Se dice que la palabra cóctel justamente se nace a partir de esos primeros tragos. Esos primeros tragos estaban en esos clubes, eran generalmente clubes de hombres que tenían mayor aceptación. Esto lo dejamos cocinar un poco más. Le vamos a agregar después el licor de naranjas y ese licor de naranjas, si bien va a perder un poco del alcohol, va a dejar las notas de todo el perfume ahí marcados. Esto lo vamos a dejar reducir un poco y la angostura lo vamos a rectificar una vez que nosotros tengamos mayor densidad. Y lo que vamos a hacer es preparar para el emplatado la masa. ¿Recuerdan el merengue ese que hicimos de macadamias? Nosotros tenemos acá uno ya cocido, frío y a temperatura ambiente. Entonces lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Esto lo vamos a correr porque ya no lo utilizamos. Esto también. Desmoldamos acá. Vamos a limpiar esta espátula. Y entonces lo que vamos a hacer es sacarle el papel y cortar según lo que nosotros vayamos a... Ven, cuando ustedes tienen que desmoldar algo, siempre tienen que trabajarlo de esta manera. Sacan la mitad del papel para un lado y la mitad para el otro. Y acá vamos a cortar según lo que yo necesite para mi postre. En este caso voy a utilizar uno de 9 centímetros. Vamos a cortar en esta masa este merengue. Muchas veces se lo denomina dacuasa, esta preparación de este merengue cocido. Esto va a ser por un lado. Y por otro lado, lo que nosotros vamos a hacer con tiempo son unas nueces de macadamia a las cuales las vamos a caramelizar. Para caramelizarlas es muy simple porque ustedes pueden tener dos formas. Si las nueces están tostadas, directamente hacen un caramelo y después agregan las nueces de macadamia ahí, las mueven y las tiran sobre una placa que está enmantecada. Entonces van a quedar mucho más oscuritas con todo el caramelo que las recubra. Si ustedes quieren hacer un método un poquito más profesional y artesanal, lo que hacen es hacer un almíbar a 110 grados con agua y azúcar, y cuando está a 110 grados colocan las almendras o las nueces o las macadamias y entonces las empiezan a molestar fuera del fuego para que ese almíbar, que está en ese momento en un equilibrio inestable, precipite todo el azúcar alrededor de las frutas y se formen como bolas de arena alrededor de las frutas. Y después volvemos sobre fuego y comenzamos a caramelizarlas nuevamente. Y así entonces tenemos los dos estadios, una caramelización temprana y después la tardía con el caramelo completamente alrededor de las macadamias. Entonces tenemos el dacuás o el merengue de macadamias listo, tenemos el cremoso que resta enfriar y tenemos ya la compota de quinotos, ese estilo old fashion, para después armar nuestro postre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver el paso a paso para hacer este Choco Mac Bourbon. Choco Mac Bourbon. Para el merengue de macadamias, merengar 160 gramos de claras con una cucharadita de cremor tártaro y 50 gramos de azúcar. Tamizar 150 gramos de azúcar impalpable con 20 gramos de harina y 150 gramos de nueces de macadamia molidas.
Unir los secos al merengue. Colocar en un molde de 24 por 24 centímetros. Hornear a 170 grados por 20 a 25 minutos. Para la crema de chocolate, calentar 250 gramos de crema de leche a primer hervor. Mezclar 3 yemas con 50 gramos de azúcar y 50 centímetros cúbicos de leche. Unir la preparación a la crema y cocinar como una crema inglesa. Volcar la preparación caliente sobre 120 gramos de chocolate semiamargo y 100 gramos de chocolate con leche picados. Homogeneizar y perfumar con 30 centímetros cúbicos de bourbon. Para la compota de quinotos, reducir 500 centímetros cúbicos de jugo de naranjas con 80 gramos de azúcar. Desleír una cucharada de almidón de maíz con 30 centímetros cúbicos de granadina. Agregar a la preparación y espesar. Adicionar 300 gramos de quinotos frescos o desecados a la misma. Retirar del fuego y agregar gotas de bitter angostura y 40 centímetros cúbicos de licor de naranjas. La crema de chocolate la tenemos en heladera hasta el momento de emplatar y que mantenga siempre como una consistencia de una manteca pomada, podríamos decir. Vamos a dejar acá. Tenemos entonces el plato de presentación donde vamos a colocar algunos de los quinotos o kumquat en la base y también un poco del jugo. Y después algún praliné de las macadamias que sirvan de textura crocante. Y acá entonces vamos a apoyar el merengue de las macadamias y después por encima vamos a hacerle el decorado con la crema de chocolate. Entonces vamos a hacer que el cremoso vaya. Vamos a balancear a veces cuando decoramos sobre algo que no es firme, se va modificando, por eso tiene que encontrar puntos de apoyo para que después quede bien. Colocamos una corona así del cremoso que en cuanto pierde un poco el frío tiene enseguida una textura muy brillante y realmente muy apetecible. Vamos a colocar algunas de las macadamias que están como garrapiñadas. Ponemos 3 quinotos en el plato y el resto del jugo yo lo voy a colocar en un cornet o en una manga para después terminar la decoración al último momento. Entonces esto lo mantenemos así y vamos a llevar el plato directamente al sitio. Vamos acá, ubicamos de esta manera y a último momento le damos el toque final haciendo salir ese concentrado que tenía el jugo de naranjas con la angostura y con la granadina. Tenemos entonces un postre muy lucido y realmente muy rico en sabores, en esas bases del chocolate, de las macadamias y de la crema aromatizada, por supuesto, con el bourbon y el toque cítrico para tanta dulzura. Es así que tenemos otro postre súper lucido y yo les digo, será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.